Bueno, los comienzos de Soda Stereo propiamente fueron en la facultad, cuando estudiábamos con Z. Nuestro entorno en ese momento tenía que ver con la música en general, a pesar de que estábamos estudiando comunicación social. Había mucha gente, un porcentaje alto de todas esas personas que estaban en nuestro curso, que no sabían muy bien qué pito estaban haciendo ahí, sino que tenía más relación con algo artístico, como era el caso nuestro. Y ahí conformamos un grupo, digamos, de gente en el cual escuchábamos música que en ese momento estaba surgiendo en Inglaterra, en Estados Unidos, música como lo que pasaba con XTC, Police y toda esa gente de los principios de los 80. Y para nosotros significaba una especie de ruptura y un aire nuevo para todo lo que uno veía que estaba ocurriendo en el país, que tenía más que ver con otra estructura musical. A lo mejor, en algún punto, lo que se hablaba en ese momento era digamos, de conformismo o letras contestatarias, pero la música en sí misma no parecía revolucionar nada y no tenía mucho que ver con nosotros. Entonces, nuestra generación se vio así como empujada, ¿no?, por ese movimiento a partir del punk. Y así lo que recuerdo, una vez conformado el grupo, es nuestra relación con otros grupos, en donde notábamos que en realidad había una energía muy importante. Más allá de la calidad musical, estaba puesto el foco en producir un hecho, ¿no?, con la mayor energía posible. De hecho, nuestros primeros shows realmente eran, desde el punto de vista de grabación, inescuchables. O sea, simplemente era una especie de ruido con cierta sustancia pop. Yo trataba por todos los medios de cantar y tocar al mismo tiempo y pienso que en ese momento sentía que no lo conseguía del todo bien, pero lo importante era llenar espacios, apabullar, y en esos aspectos también buscábamos concentrarnos un poco en la imagen, en a lo mejor gastar unos pesos más y comprar un mejor equipo. Y buscar que cada show fuera un hecho así bien diferente a otros, ¿no?, mientras uno iba buscando realmente quién era. Ellos fueron con mucha calentura, con muchas ganas, ¿no? En realidad nosotros estuvimos ensayando casi un año y nos vinieron a buscar y nos tuvieron que empujar de la sala de ensayo para salir. Y una vez que probamos cómo se estaba afuera, creo que no volvimos nunca más, nos ensayamos después siempre en vivo, ¿no? Pero nos gustó mucho tocar, nos gustó mucho la experiencia, lo que pasó con la gente. Y eran como fiestas, eran como happenings, ¿no? Pasaba en esa época en Cero y en Einstein y en otros lugares se estaba como armando un underground muy interesante, con muchas bandas, muy prolífico y donde cada una trataba de mostrar lo suyo con su diferencia, ¿no? Y tratando de armar su cosa, su escenografía o su cosa especial para esa noche, ¿no? Las recuerdo como, bueno, los comienzos como así, con mucha candidez y con mucha pasión. Con respecto a esa primera etapa en donde uno, bueno, carga sus instrumentos, pega sus afiches, hace todo por sí mismo, fue muy importante para nosotros porque ahí es donde concentramos por ahí la mayor fuerza en lo que tenía que ver con la imagen. Yo creo que pocos grupos habían pegado tantos afiches como nosotros, o se habían concentrado tanto en hacer afiches, en eso participábamos todos. Y bueno, es un aprendizaje continuo. En realidad pagamos el derecho de piso incluso tocando con otros grupos en donde nos dejaban rezagados para el final, como el caso del mítico Marabú, por ejemplo, donde realmente quedaban 10 personas para escuchar, ¿no?, porque ya los grupos principales habían tocado. Pero lo importante era estar, relacionarse con otros músicos que uno quería, que uno sentía que estaban más cerca. En ese caso, Federico Moura, Virus, los Twists, ¿no? De alguna forma, aunque contrapartida, también con Sumo, que tocábamos en los mismos lugares. Realmente no parábamos de tocar y eso fue una escuela tremenda para nosotros. Bueno, nosotros sentíamos que se daba de manera muy natural, que todo que íbamos dando como pequeños escalones, hasta, por ejemplo, llegar al disco de una manera bastante natural y rápida, sin desearlo mucho. En realidad tocamos y después de las primeras presentaciones ya teníamos alguna propuesta que después se complicó y así eso nos hizo estar un año más tocando, un poco con una propuesta guardada en el freezer. Habíamos firmado un contrato y no terminamos de hacer el disco hasta que llegó Carlos Rodríguez Ares, que fue nuestro primer representante así, digamos, en serio.
y él empezó, ahí empezamos una carrera un poco más profesional. Él destrabó un poco ese problema con la compañía y a partir de ahí grabamos el primer disco, digamos por recomendación de él, con la producción de Federico, y bueno, y eso nos hizo ir creciendo y dando pasos más importantes. Hasta ahí tuvimos una gran escuela así de muchas presentaciones en cualquier lado, que fue lo que nos habían dicho que había que hacer. Había que ir a tocar y había que tocar, y nos gustaba mucho hacerlo, así que no nos costaba ningún trabajo, lo hacíamos por nada. Hasta a veces lo hacíamos tan barato que me acuerdo de Luca diciendo que aumentáramos el precio porque si no, no nos contrataban a ellos. Mi primer acercamiento a las letras o un poco el concepto que debía tener el grupo viene desprendido de esa etapa en donde estábamos estudiando publicidad y de alguna forma queríamos meternos ahí. Yo salí disparado como por un tubo. Cuando entré en publicidad estuve apenas unos meses y no me gustó para nada el ambiente que había alrededor mío, o por lo menos yo no sincronizaba con eso. Entonces yo creo que llevaba dentro mío como una especie de contradicción. Por un lado había adoptado seguir una carrera para ilustrarme de alguna manera y que tenía que ver con el consumo, con hacer arte con ese consumo, y por otro lado de alguna forma despreciaba esa situación, ¿no? Un poco porque no me había sentido parte. Entonces yo creo que partiendo de un nombre como Soda Stereo, teniendo en cuenta de que en ese momento la regularización para nosotros era el pop, frente a los 70 en donde habían terminado, digamos, antes del punk de una forma mucho más, con música mucho más compleja, desarrollada más bien por gente virtuosa o ¿no? seria en algún punto. Esto era buscar algún tema que seguramente tendría que ver como contrapartida con lo otro, pero que fuera, que tuviera que ver con nosotros o con la idea de ser pop, ¿no? Y ahí reforzamos, digamos, fuimos más pop que nunca. Esa era la sensación que teníamos nosotros. Sí, la verdad del resto creo que es un poder prácticamente casi místico, ¿viste? Que tiene que ver con el convencimiento, que tiene que ver con la credibilidad, que tiene que ver también con una manera de hacer las cosas, con espíritu de aventura. Es una coincidencia de factores que creo que nos hizo estar en el momento indicado, a la hora indicada, ¿viste? Si hubiésemos hecho las cosas de otra manera o a lo mejor a otra banda, no sé si le hubiera salido de la misma manera, pero nosotros además de creer en nosotros nos lo proponíamos, ¿no? Y bueno, y presionábamos, y la gente con la que estábamos también era la gente adecuada, porque estuvimos acompañados en todo momento en ese crecimiento por distintas personas que fueron importantes para Soda en sus distintas épocas, ¿no? Un hombre alado extraña la tierra. Bueno, en el primer disco, por ejemplo, la producción fue Federico Moura, y realmente para nosotros era toda una sorpresa cualquier cosa que se nos presentaba. Nos dábamos cuenta que el estudio en donde hacíamos ese primer disco era una locura como estaba concebido, un estudio gigantesco, tipo como el Abbey Road de los Beatles, que era el de CBS en esa época en el centro. Imagínate, yo grababa mis voces en un estudio que era, no sé, tendría como 30 metros de largo, y estaba yo solo y la cabina de grabación estaba allá arriba. Era una cosa de lo más extraña. Y al mismo tiempo había 5 técnicos que se iban turnando, ¿no? Cada vez que venía un técnico nuevo no sabía qué era lo que había hecho el anterior, así que probablemente hacía cualquier destrozo con eso. Pero bueno, era el sistema de la época un poco arrastrado de los 60, de los 70, en donde se trabajaba de esa forma. Federico un poco guiaba la situación con su experiencia, y nosotros nos divertíamos, digamos, en todo eso, y teníamos un mínimo approach, tratábamos de experimentar con algunas cosas, pero era mucho lo que desconocíamos. Por ahí era bueno eso. En el segundo disco, digamos que los 80, con su exageración de lo tecnológico también, porque cuando hacemos Nada Personal empiezan a aparecer las primeras cámaras digitales a precios accesibles. De hecho, si uno escucha los discos de esa época, suenan más los aparatos electrónicos a veces que la misma ejecución. Uno le daba ese énfasis a algo que por ahí, visto a la distancia, parece más superfluo, pero en realidad constituía parte del sonido. Y estaba relacionado también con el hecho de que antes de hacer Nada Personal tuvimos nuestro primer ensayo viviendo juntos. O sea, nosotros nos fuimos, alquilamos una quinta en las afueras de Buenos Aires, ensayamos como 2 meses, una cosa así,
y el lugar no estaba acustizado, así que sonaba realmente grande, gigante. Cada vez que le pegaba a Charlie a la batería retumbaba por todos lados. O sea, después cuando fuimos al estudio nos encontramos que todo eso parecía que pasaba por una picadora de carne y quedaba así chiquitito. Entonces empezamos con las cámaras a agrandarlo. Llevamos un equipo de amplificación como para un show adentro de la grabación. Digamos, empezamos a usar el estudio ya como herramienta. La primera experiencia fue, no te diría que fue muy buena. Yo era el único que venía con alguna experiencia previa de haber grabado en estudio con Morgan, ¿no? Habíamos hecho con Amilcar Gilabert un sencillo para Music Hall, casi un año antes, y eso era, y Gustavo había hecho algunos demos así en estudios muy chicos, pero ir al estudio de CBS en ese momento, que era un estudio de los 60, enorme, 2 pisos de alto, viste, con el control en un segundo piso, vivimos así como era como una desolación, los 3 metidos ahí adentro en semejante lugar que era como una orquesta para 200 personas, ¿no? Y máquinas muy viejas que en muchos casos estaban en mal estado, no funcionaban o no se preocupaban por hacerlas funcionar. Era realmente muy tedioso, cambiando mucho de técnicos, ingenieros de grabación. Tuvimos como 5, creo que iban rotando porque iban cumpliendo horario y entonces depende del horario que nos caía, paraban a almorzar al mediodía, no les importaba nada. O sea, me acuerdo de eso como con esa, pero con esa ingenuidad y esa cosa que tienen los comienzos así de cosas raras. Pensábamos que los discos se grababan así, pero igual no nos resistimos mucho a la idea porque en el segundo disco planteamos un poco otra cosa y bueno, quisimos tomar un poco las riendas del asunto. Sentimos que ahí se nos descontrolaba, a pesar de que Federico mantuvo siempre todo bajo control, porque ahora lo veo a la distancia y siento que él manejaba la cosa y nos llevó a un lugar que hubiese sido mucho, por el caos que reinaba hubiese sido terrible en ese momento y el desconocimiento. Pero fue muy importante el primer disco como escalón a lo que fue la gran experiencia de estudio, que fue lo que fue el segundo disco de Soda, nada personal. El Vitaset. Yo creo que el primer elemento probablemente que tuvo Soda Stereo, si es que pudiera separarlo, pero el primer efecto que tuvo Soda Stereo a lo mejor en países vecinos, como es el caso de Chile y Perú, tenía que ver con una cuestión de imagen. Digamos, no es que yo lo repita, pero realmente las cosas entran primero por los ojos. Y en ese momento, de alguna forma nosotros veníamos con una especie de background en ese asunto, que en esos países desconocían de golpe. Aparecemos en pantalla por primera vez en Chile y la sorpresa de muchos chilenos que habrán visto con los pelos así y maquillados en cualquier circunstancia, porque realmente vivíamos así todo el tiempo. Debe haber producido un shock en primera instancia o por lo menos un elemento de atracción o rechazo, pero algo sucedía ahí. Yo creo que inmediatamente vinieron las canciones con varios discos juntos, porque ya habíamos sacado el primero, el segundo y ya estábamos casi en el tercero cuando se produce la primera cosa grande, ¿no?, que fue en Chile. Y fue en un espacio de pocas semanas. Nosotros fuimos primero a hacer promoción a Chile. En pocas semanas la cosa había explotado, o sea, las radios estaban inundados de música, se hablaba del rock latino casi por primera vez, a pesar de que en esos lugares había grupos que estaban tocando y hacían su ruido ahí. Realmente con nosotros y otros grupos que fueron desde Argentina también se produjo una especie de revolución, ¿no? En las radios se peleaban por sacar los temas en castellano cuando hacía un mes atrás no pasaban ni uno solo. Entonces surgieron, no sé, como decenas de revistas que se dedicaban, algunas inclusivamente solamente a Soda Stereo, y salían semanalmente. Yo no sé dónde sacaban tanto material. Y así empezó primero por Chile, luego de alguna forma, en ese momento pensé que no existía MTV, no había un medio que llegara más o menos al instante a todos esos lugares, así que una vez que pasó eso en Chile, de alguna forma eso cruzó la frontera y en Perú empezó a haber una cantidad de fanáticos que nos esperaban. Y bueno, también fue una combinación de buenos arreglos con gente que producía los espectáculos como correspondía, dentro de las circunstancias que había, porque no había mucha experiencia.
Y en algunos lugares fue realmente un boom inmediato y en otros lugares fue mucho más lento y hubo que ir muchas veces hasta, digamos, conseguir cautivarlos, ¿no? No, yo realmente no cambiaría nada de lo que ocurrió. Hay cosas que me siento orgulloso, otras que me parecen casi vergonzosas, qué sé yo. Pero bueno, las guardo para mí, son juicios además que son muy subjetivos del momento, desde donde lo miro. Pero realmente hemos hecho algo muy grosso como grupo. No es fácil tener un grupo, menos como argentinos. Nos cuesta terriblemente mantener una unidad así de concepto, una energía... tiene que ser muy poderosa para poder enfrentar la cantidad de cosas bestiales que te pasan, ¿no? Desde las triviales hasta situaciones así de mucha emoción, ¿no? O cosas así muy gigantes. La verdad es que no cambiaría nada de eso y pienso que no me queda nada en el tintero, porque en realidad, de alguna forma, con esto que hicimos, esta despedida, saldamos esa situación, sobre todo en una relación con la gente y con nosotros mismos, ¿no? Con la sensación de que algo tan importante en nuestra vida no se diluya, sino que tenga digamos, un cierre magnífico como quisimos darle. Y así fue, así que no sé en el futuro si pensaré que podría haber hecho alguna otra cosa, pero la verdad es que quiero, en todo caso, para el futuro aprovechar las virtudes y los errores de lo que hemos hecho, según mi manera de ver, y mejorarlos para lo próximo que venga, ¿no? No, la decisión de no va más es algo que no surge obviamente de un día para el otro, sino que es todo un proceso que nos ha costado mucho interiormente a cada uno. Hablando por mí mismo, realmente creo que en los últimos 3 o 4 años esto podría haber ocurrido en cualquier momento, digamos. Cuando uno siente que una bomba está por explotar, o sea, porque las relaciones ya no están bien, porque ya hay un cansancio que no se condice con lo que el grupo debería supuestamente producir. Y básicamente, en lo que a mí respecta, creo que además de cierto deterioro en las relaciones que se da por, bueno, son 14, 15 años, todos vamos cambiando, ¿no? Aparecen otras prioridades, uno se aburre realmente de hacer la misma cosa. Creo que artísticamente yo sentía que la cosa estaba agotada, de alguna forma estaba planteada y que me sentía orgulloso de todo lo que vi en ese momento, pero sentía por primera vez en este último tiempo la sensación de un futuro mucho más incierto, sin el entusiasmo, ¿no? Y por otro lado, otras cosas ajenas al grupo empezaban a entusiasmarme mucho más. Yo creo que no solo a mí me ocurría, pero hablo por mí mismo en este aspecto, pero así que porque es cuestión de charlarlo. Por supuesto que hubo idas y contramarchas, ¿no? Momentos en donde a lo mejor nos salía la sangre italiana y queríamos terminar con todo ya en el medio de un show y daba lo mismo. Y otros momentos en donde había que pensarlo un poco más y pensar que había muchas cosas que podíamos resolver todavía juntos y que todavía seguía ocurriendo algo importante arriba del escenario, que fue lo que un poco quisimos demostrar también en River, ¿no? Un poco a pedido de la gente, y la gente creo que fue la que justificó todo esto, ¿no? Pero nosotros no lo hubiéramos hecho si realmente hubiéramos sentido que ni siquiera hubiéramos podido subir al escenario a hacer una cosa decente, ¿no? La verdad que en ese aspecto fue una decisión inteligente de no seguir arrastrándola, ¿no? Igual, te vuelvo a repetir, ese es un proceso que viene de mucho tiempo y que se va agudizando hasta el punto donde uno dice, bueno, esto no tiene forma de revertirse. No es bueno tampoco revertir una cosa cuando tiene ese curso. Y así llegamos al final. Surge naturalmente, como surgieron otras cosas. Lo único que cuando antes decíamos vamos a hacer un disco, lo que surgió no fue vamos a hacer un disco, fue vamos a separarnos, ¿qué les parece? Y creo que hubo el mismo grado de coincidencia en ese sentido, ¿no? Que cuando hacíamos otro tipo de cosas más creativas. Yo creo que estuvo una decisión acertada y me parece que fue más acertado también la manera en que se dieron las cosas y en que la resolvimos y en la manera en que se nos dieron las cosas. Creo que Soda en ese sentido es un ciclo completo y compacto y que nos tiene que hacer mucho bien a los tres,
recordarlo para siempre, ¿viste? Creo que la manera en que nos fuimos fue muy emocionante y fue uno de los mejores momentos quizás de la banda, ¿no? A pesar de que estuvo plagado de buenos momentos. Los primeros recuerdos que tengo de esta gira, el primer show de México, en donde teníamos una sensación flotante muy extraña. No sabíamos si íbamos a poder hacernos cargo de esto que habíamos emprendido. Nos resultó bastante difícil conectarnos con el show en su momento. Creo que estábamos más aferrados a una cuestión técnica, de hacer buenas versiones y todo eso, porque temíamos conectarnos con eso. Pero promediando el show, y eso lo noto incluso en las grabaciones, empezamos a soltarnos y empezamos a entender lo que pasaba. Yo particularmente lo que entendí y me iluminó fue a través de la gente. Encontré la justificación, realmente la sublimación de todo eso lo encontré a través de la gente, la respuesta de la gente, las caras de la gente, lo que ellos esperaban de nosotros y lo que nosotros quizás en algún momento podíamos olvidarnos, ¿no? Y eso fue un pack inmediato, o sea, y eso me retornó inmediatamente a la esencia del show. Y a partir de ese show, los que siguieron tuvieron una intensidad cada vez mayor, o sea, y estábamos más seguros de lo que estábamos haciendo estaba bien mientras nos conectáramos, ¿no?, con eso. River era especial. Yo además tengo una situación muy particular. Vivo a 4 cuadras de la cancha de River y justo mi ventana daba a toda la cola y me levanté más o menos temprano, creo que no había dormido demasiado, y pude ver la cola desde muy temprano. Llegaba como nunca la había visto, o sea, era muy entretenido saber de que yo estaba haciendo circunstancias así típicas de la casa y esa noche mismo iba a tener que subirme al escenario en ese lugar, ¿no? O sea, era una locura. Tenía hasta la idea de irme caminando porque estaba tan cerca. Pero salir ahí yo creo que me estaba preparando mentalmente para una cosa muy grande, pero eso barría con todo, ¿no? Toda la gente prendiendo sus encendedores, sentir algo que estaba realmente unificado, esa es la sensación que yo tenía ahí. No era un concierto más, era el último. Y la gente debe haber tenido circunstancias muy contradictorias, como la teníamos nosotros, ¿no? Pero había que hacerlo y bien, y eso sentía, me parece, que la gente, ¿no? Así que fue una oleada muy positiva, y te digo, a mí me levantó en el aire. Yo creo que lo único que tenía que decir fue wow. Y los miré a Charlie, a Zeta y a todos, y dije, ¿dónde estamos? Bueno, adelante, ¿no? Bueno, fue una gira especial, ¿no? No fue igual que las otras, no fue tan larga ni tediosa, se nos pasó como un tirón muy rápido. Fueron pocos lugares primero, ¿no? Y después que bueno, que había otras cosas que hacían que el tiempo corriese de otra manera, ¿no es cierto? No con la misma cadencia rutinaria de otras giras, sino que todo era como que entraba en aceleraciones y desaceleraciones así rápidas, ¿no? Yo creo que la pasé muy bien, a pesar de que te invade mucha nostalgia acordarte o vivir un momento de cambio tan importante como el que estamos viviendo nosotros, que es sacarte de una situación de tu vida, es como que te extirpan una situación de tu vida que convivió con vos durante 15 años, es mucho más que una muela o que un apéndice.
es toda una estructura a veces, ¿no? Que estábamos acostumbrados a tener y ahora es como que estamos redescubriendo otra situación. Yo creo que a los tres nos debe estar pasando algo parecido. Y bueno, esa era la previa, era la despedida de toda esa situación que uno presentía que iba a venir como nueva. Entonces es una gira muy especial y tiene lo más grandioso que es el calor de la gente, que creo que es lo que nos vamos a llevar como gran recuerdo, ¿no? De haber podido entrar y quedarnos con ese cariño, ¿no? La idea es tratar de seguir por mi lado con Supersónico, con Adrián Taberna, que es solista de Soda Stereo. Teníamos ese proyecto y pensamos continuarlo. Y como lugar donde poder generar situaciones, donde yo inclusive hasta pueda ponerme a tocar, porque si no, no tengo un lugar hoy en día como tenía antes. Te vuelvo a decir, hay un montón de situaciones y de estructura que nos daba Soda, que hoy en día las tenemos que proveer nosotros. Supersónico un poco para mí va a ser mi lugar de proyectos, ¿no? En ese sentido. Tengo otras cosas, tengo un proyecto con mi familia que hoy tiene mucho más espacio y se pone más grande y que inclusive hasta con Silvina, con mi mujer, hasta roza lo laboral también, que antes no teníamos ni tiempo de hacer cosas juntos, estamos haciendo cosas juntos. Entonces tengo idea de hacer muchas cosas, pero no comunicarlas todavía hasta que no sean cosas concretas. Pero pronto trabajando con Nación Hip Hop siempre, que es algo que necesita de servicio, de service. Ya hicimos el service de 2500, no, salió el disco, ahora estamos tratando de buscar que sea un poco más difundido, viste que cuesta mucho, que la gente tiene como un poco de prejuicio con el tema de hip hop, que en argentino y qué sé yo, y al final siento que estamos como un poco rezagados en ese aspecto con respecto a otros países. Después de semejante cosa que hemos generado con este concierto de despedida, la gente se nos ha acercado, a mí particularmente me ha preguntado si voy a seguir en la música y me parece curioso porque en realidad no hay otra cosa que pueda hacer mejor y por supuesto que lo voy a seguir haciendo. Yo en este momento, una vez terminado este disco, estoy empezando a componer nuevas cosas y tengo intenciones de armar un grupo de alguna forma prontamente, hablamos del año que viene, ¿no? Y también hace un año atrás empecé un proyecto de música electrónica con unos amigos, algunos de Chile, otros viven en Alemania, nos juntamos, hicimos Plan B y sacamos una sesión de jam electrónica del año pasado y ahora tenemos una propuesta de un grupo inglés que se llama Black Dog de hacer un disco a medias, así que probablemente antes de fin de año salga eso como proyecto side, ¿no? Y por otro lado, hacer nuevas canciones y seguir en la marcha y aprovechar lo que me ha dado todo esto hasta hoy, ¿no? Tengo una buena canción para cantar, a ver. Saludo a todos los que hayan visto LPK, que me parece... Espero que lo hayan disfrutado. Ojalá los veamos pronto, en alguna oportunidad, alguna excusa o algo me lleve de vuelta por algún lugar y nos veamos en persona de vuelta. Por ahora les mando este saludo video electrónico. No, arrivederci. Seguimos en carrera.